Ya se ve, ¿Sí se Tony. ve? Ujú. Sí, perfecto. Ok. ¿Ya inició, doctor? Tú me Pues dices. muchas gracias por acompañarnos. Hoy veremos con Juan Antonio Orozco la condonación de multas fiscales. Pues Juan Antonio, muchas gracias. El foro es tuyo. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, como bien lo comentaba Héctor, el día de hoy platicaremos un poquito sobre el tema de condonación de multas fiscales, pero únicamente a la condonación referida en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué a este en particular o por qué nos vamos a abocar únicamente al del 74? Porque, bueno, sabemos perfectamente que el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación también establece un supuesto de condonación de multas. Sin embargo, este supuesto eh, es para contribuyentes que se encuentran en una situación particular, como lo es el ejercicio de facultades de comprobación, y que decidan corregirse y entonces obtendrán el beneficio de la condonación, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que el propio artículo establece. Asimismo, el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece también de la misma manera cuando un contribuyente está sujeto a facultades de comprobación y decide corregir su situación fiscal, pues también hay un beneficio en cuanto a la imposición de multas. Sin embargo, el artículo 74, pues bueno, establece una condonación de forma más general, digamos que puede ser dirigida a un universo mayor de contribuyentes, toda vez que no establece una condición, como lo establecen tanto el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación como el propio 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? Esa es la razón por la que nos abocaremos únicamente al contenido del artículo de referencia. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los aspectos generales, primero entendiendo lo que se debemos entender por multa, y bueno, pues atendiendo al propio artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción cuarta, ustedes recordarán que señala la obligación de los ciudadanos para pagar las contribuciones que señalan las leyes fiscales. Asimismo, sabemos que si un contribuyente no atiende a las disposiciones fiscales, pues bueno, se puede hacer acreedor a una multa. Y debemos entender una multa fiscal como el castigo o sanción económica consistente en el pago a la autoridad fiscal de una cantidad de dinero señalada en la ley por no cumplir de manera voluntaria con las obligaciones fiscales o por cumplirlas de manera incorrecta o extemporánea, ¿no? Este es el concepto que debemos de tener por multa fiscal. Asimismo, cabe señalar que existen, como bien lo sabemos, diversos tipos de multas fiscales, ¿no? Atendiendo cuál es la conducta del contribuyente, ¿no? Hay algunas de fondo, que tienen que ver con la obligación de pago en sí de las contribuciones, o las de forma que tienen que ver precisamente con obligaciones formales, ¿no? Los tipos de multas que establece el Código Fiscal de la Federación son aquellas relacionadas con el RFC, que estas, pues bueno, básicamente son como ejemplo, pues, que no se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes o se haga de forma extemporánea, que no se presenten avisos, señalar un domicilio fiscal distinto a donde se ubica, etc., ¿no? Están las relacionadas con obligaciones formales relativas al interior de contribuciones, prestación de declaraciones, solicitudes o avisos, y en esta, pues tiene que ver precisamente con lo que señala, ¿no? El propio título, presentación de declaraciones, no pagar pagos provisionales, no presentar aviso de cambio de domicilio, etc. A partir de 2020 tenemos un nuevo supuesto de imposición de multas que tiene que ver con las relacionadas con la revelación de esquemas reportables, ¿no? Este tipo de multas van dirigidos tanto a los asesores fiscales como a los propios contribuyentes y básicamente tienen que ver con la omisión de revelar ante la autoridad fiscal estos esquemas reportables o no identificar con el número que se les adjudica, entre otros, ¿no? Y por último, las relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, que precisamente tiene que ver con la omisión de llevar la contabilidad o no llevarla conforme a lo establecido en el propio Código Fiscal de la Federación y su reglamento, ¿no? Entonces, estos son algunos de los tipos de multas fiscales que podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, como concepto de condonación, podemos entender que es una figura que tiene por finalidad declarar extinguidos créditos fiscales o sanciones cuando la situación económica del país o parte de él lo ameriten o bien atemperar el rigor de la ley tratándose de la imposición de multas.
Cabe señalar que, como lo comentamos al principio, en este momento vamos a hablar de la condonación de multas fiscales, no así de las contribuciones omitidas, ¿no? Porque también hay un artículo expreso en el Código Fiscal de la Federación, que es el 39, que señala la posibilidad de la condonación de contribuciones omitidas, o más bien del crédito fiscal derivado de una contribución omitida. En este caso en particular, se insiste, nos abocaremos únicamente al tema de las multas fiscales. Ahora bien, entrando de lleno al contenido del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, cabe señalar que hasta antes de la reforma de 2014, el artículo señalaba la posibilidad del beneficio de la condonación de multas fiscales para los contribuyentes, pero dejaba de forma completamente discrecional a la autoridad fiscal resolver la procedencia de dicha solicitud de condonación, ¿no? El artículo señalaba en la parte que nos interesa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuviera la autoridad para imponer la sanción, ¿no? ¿Qué dejaba abierto? Pues completamente un tema de arbitrariedad y discrecionalidad, donde la autoridad pudiera o no otorgar este beneficio, ¿no? Entonces, lo que se traducía en un tema de inseguridad jurídica para los contribuyentes, porque al momento de presentar su solicitud no sabía a qué podía atenerse, es decir, no podía adelantar el resultado de si la autoridad fiscal iba o no aceptar esta condonación, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí no se establecían tampoco la manera, qué tipo de contribuciones, parámetros para la condonación, etc., ¿no? Entonces, toda esta cuestión pues llevó a inclusive recomendaciones por parte de la PRODECON, si mal no recuerdo, la 3-2011 y 4-2011, donde señala que precisamente, pues bueno, si bien es cierto, es una facultad discrecional, las resoluciones deberían de estar fundadas y motivadas y hacer el señalamiento específico de por qué se negaban las solicitudes respectivas, ¿no? Esto cambió a raíz de la reforma fiscal de 2014, donde ya se abandona el criterio de amplia discrecionalidad para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, y se señala en el propio artículo que el Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos para la procedencia de la condonación. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, con esto ya se subsana el tema de discrecionalidad en una parte, pues nada más porque, si bien es cierto, se establece como obligación por parte del SAT de señalar en sus reglas de carácter general cuál va a ser la procedencia, también las reglas de carácter general pues es un tema discrecional para la autoridad, ¿no? Pero bueno, en ese sentido se logró a raíz de la emisión de las reglas en su momento, en 2014, pues ya que el contribuyente tuviera la certeza de que si cumplía con los requisitos establecidos en las reglas de referencia, pues pudiera ser acreedor a esta condonación solicitada. Vamos a platicar un poquito de las reglas. La verdad no nos vamos a adentrar tanto el tema, pero bueno, las reglas básicamente señalan la procedencia y requisitos y supuestos de la condonación, que dicha condonación puede ser desde el 10%, en materia de retenciones, por ejemplo, hasta el 100% de la condonación, ¿no? ¿Qué señala la regla en 2020 de la Resolución General Fiscal? Pues bueno, que la condonación o la solicitud de condonación procede respecto de infracciones a las disposiciones fiscales y aduaneras determinadas, o a las determinadas por la omisión de contribución de comercio exterior, a las autodeterminadas, aquellas como consecuencia de declarar pérdidas fiscales a los mayores, aquí a los fiscales mayores, a las declaradas, perdón, y aquí hay un requisito adicional que, para efecto de que se condone la multa por declarar pérdidas fiscales mayores, es presentar las declaraciones complementarias relativas en ejercicios pasados para efecto de cubrir las contribuciones omitidas, ¿no? También procede con aquellas impuestas a ejidatarios, entre otros, comuneros, etc. Y, por último, aquellas relativas al incumplimiento de las obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago, es decir, obligaciones de forma. Esto es importante porque la primera resolución
miscelánea fiscal, donde se reguló el tema de la condonación en 2014, pues no establecía que las multas, aparte de la condonación de multas de fondo, también procedía sobre respecto de condonación de multas de forma. Inclusive por ahí se empezaron a negar en ese sentido. Posteriormente vino ya la aclaración de que la condonación funciona por ambos tipos de multas, ¿no? Tanto de fondo como de forma. Ahora bien, no procede cuando los contribuyentes hubieran sido condenados por delitos de carácter fiscal mediante una sentencia que haya quedado firme, ¿no? Cuando las multas no se encuentren firmes, cuando sean conexas a un acto impugnado, cuando los contribuyentes hubieran sido listados en la lista del 69B, es decir, en la lista de las empresas que facturan, perdón, operaciones simuladas, tampoco procede con contribuyentes no localizados, en contra de multas distintas a las fiscales o aduaneras, cuando no se hubiera pagado la parte condonada, porque cabe señalar que como requisito para la procedencia es que si se condona un porcentaje menor al 100%, como requisito para que proceda es pagar la parte no condonada, ¿no? Y también no procede respecto a aquellas multas que fueron garantizadas a través de una póliza de fianza y ya se hubiera iniciado el procedimiento para hacer efectiva dicha póliza, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cuál será el procedimiento? Pues el procedimiento básicamente es presentar la solicitud de respectiva a través de buzón tributario, acompañado del escrito que cumpla con los requisitos señalados en la ficha 149 del anexo 1 de la resolución miscelánea fiscal, que prácticamente señala por requisitos de la forma del escrito, ¿no? Nombre, RFC, etc., así como la protesta bajo sí, la protesta de decir verdad, de que no ha sido condenado por delitos fiscales, de que no nos encontramos en lista de EFOS, etc., ¿no? En caso de que no se cumplan estos requisitos, pues bueno, se formulará requerimiento que deberá ser atendido por el contribuyente. Cabe señalar que la presentación de la solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se garantice el monto total de la parte que se pretende condonar. Asimismo, tratándose de entidades federativas que a través de convenios de coordinación fiscal han determinado multas en materia de impuestos federales, la forma de presentación de la solicitud será regulada por las propias entidades federativas y no por la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Prácticamente, digo, muy brevemente les comento el tema. Es prácticamente el procedimiento. Cabe señalar que si bien este es el procedimiento dentro de la resolución miscelánea fiscal, vienen cuáles van a ser los parámetros y los montos a condonar. No los pongo aquí porque son muchísimos supuestos, ¿no? Si estás en facultades de comprobación, si declaraste pérdidas mayores a las realmente sufridas, si pertenece al título 1, título 3, título 4, perdón, título 2, título 3, título 4 de ley de impuesto sobre la renta, si estás en curso mercantil, etc., ¿no? Cada uno de estos supuestos señala un porcentaje distinto y también dependerá del momento en que se generó la multa, de la antigüedad de la misma, del tipo de esta, del régimen fiscal en el que se encuentra uno, del tipo de sujeto. Entonces, son muchos supuestos como para ponerlos en la presentación, porque pues, nos llevaríamos pues, más del tiempo que destinamos a este tipo de conferencias. Pero bueno, les quería comentar la importancia de tener en mente esto, perdón, porque es una alternativa, digo, conocemos, ahorita está muy de moda de que sabemos que con el acuerdo conclusivo podemos buscar el beneficio de la condenación de multas, cuando estamos en una facultad de comprobación. Sin embargo, creo que hemos perdido de vista que existen otros procedimientos como el de 74 para buscar este beneficio sin agotar el acuerdo conclusivo, que sabemos que el beneficio que establece el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, pues es por una única ocasión, ¿no? Entonces, pues para tenerlo en mente cuando se encuentre en una situación de esta naturaleza, que antes de buscar la opción del acuerdo conclusivo, busquemos una opción o se busque una opción, de una condonación, ya sea del 74, de cualquier otra que señale el Código Fiscal de la Federación, para no agotar ese procedimiento y tener todavía el beneficio, sabiendo que inclusive podemos obtener
un beneficio similar, que sería la del 100% de la multa, siempre y cuando se cumplan con los supuestos, ¿no? Entonces, creo que es importante tenerlo en mente, además de que, bueno, en la práctica, nosotros ya hemos asistido a contribuyentes a realizar este tipo de procedimiento, que tiene muchas ventajas, ¿no? Porque inclusive, como lo comenté en un principio, no está limitada, ¿no?, la condonación como en el caso distinto del 76A, en el sentido de que se encuentren facultades de comprobación y te corrija, ¿no? Esta es más abierta y va a la generalidad de contribuyentes, porque el caso en específico que les quiero platicar tiene que ver con un contribuyente que, si mal no recuerdo, le fue determinado un crédito fiscal por 20 millones de pesos, se acudió a los medios de defensa, es decir, se agotó recurso de revocación, se agotó juicio de nulidad, se agotó juicio de amparo, inclusive se agotó juicio de amparo en revisión, culminando después de alrededor de 2, 3 años en una sentencia desfavorable para el contribuyente. Entonces contaba con un crédito fiscal de 20 millones firme. Una vez analizada la naturaleza del crédito fiscal y qué lo componía, pues evidentemente parte del crédito fiscal eran multas. Entonces buscamos los supuestos del 74 para poder obtener un beneficio adicional, aún y cuando ya se encontraba firme, y después de medios de defensa, pues logramos que el SAT autorizara la condonación de 3 millones de pesos en multas, evidentemente bajo la condición de que el restante se pagara en una sola exhibición, y así lo hizo el contribuyente. Entonces, insisto, hay que buscar este tipo de alternativas, aún y cuando, por ejemplo, en este caso, pues pareciera ser que ya no había otra cosa que hacer más que pagar el crédito fiscal. Pues, si bien es cierto, había que pagarlo, pero también se puede buscar un beneficio adicional, ¿no?, con este tipo de procedimiento, ¿no? También cabe señalar que el artículo, digo, no lo comenté en la parte relativa, señala que la resolución que recaiga a la solicitud de condonación no creará instancia y por ende no podrá ser impugnada. No obstante, pues bueno, esta cuestión ha sido resuelta ya por la Corte, donde te dice que aun y cuando existe el señalamiento de que no puede ser impugnada, pues bueno, el hecho de que transgrede o lesione la esfera jurídica del contribuyente una negativa sobre la condonación solicitada, pues bueno, puede ser impugnada a través del juicio de amparo, en virtud del interés jurídico que le da al contribuyente, ¿no? Este, bueno, y adicionalmente me gustaría platicarles un tema que ahorita estamos revisando, que está muy interesante, y se los dejo sobre la mesa para que también, cuando tengan este tipo de sanciones, puedan verificar la naturaleza y si pueden ser acreedores a un beneficio como es la condonación, porque hay diversas interpretaciones, diversas sanciones que si bien uno pensaría en un principio de, oye, no, claro que sí puede ser condonable, pues resulta que el criterio puede ser distinto. Me voy al caso específico, ¿no? Tiene que ver con una revisión en materia de comercio exterior, donde el contribuyente, a través de un programa IMEX, importaba temporalmente mercancía y la regresaba. Esa mercancía consistía en un producto médico que, bueno, tenía un requisito no arancelario, que era que el pedimento se debía acompañar de una autorización de la COFEPRIS, aun y cuando fuera importado temporalmente, situación que no sucedió, ¿no? Entonces, básicamente le están determinando multas del 70% del valor de las mercancías, conforme al 178, fracción cuarta de la ley aduanera, y además le están determinando el valor, como sanción, el valor de la mercancía conforme al 183A de la ley aduanera, que el 183A de la ley aduanera te señala que en ciertos supuestos, no recuerdo ahorita cuáles, pero las mercancías pasarán en poder del fisco federal, ¿no? A propiedad del fisco federal en diversos supuestos, ¿no? Y el último párrafo de dicho artículo te señala que cuando digamos, situación de que pase en propiedad del fisco federal sea materialmente imposible de realizar, pues se sancionará al contribuyente con una sanción relativa al valor comercial, al 100% del valor comercial de la mercancía importada. ¿Cuándo hay incapacidad material para
para que pase en poder del fisco federal la mercancía, pues en un caso como este, ¿no? Que es, pues la mercancía ya no se encuentra en territorio mexicano, yo ya la regresé a su país, bueno, con mi filial en Estados Unidos, entonces no hay manera de que pase a favor del fisco federal. Entonces se impone una sanción que tiene que ver con el valor comercial de la mercancía, ¿no? Aquí, ¿dónde está pues la controversia que nosotros estamos viendo? Pues la controversia está en que esta sanción está dentro del capítulo de sanciones, infracciones y sanciones de la ley aduanera. Yo hubiera entendido en un principio de que, bueno, pues, es una sanción, es un tipo de multa, bueno, aunque ya la multa la definimos como una sanción pecuniaria, pero yo hubiera entendido que también pudiera ser condonable, sobre todo específicamente hablando en tema de acuerdo conclusivo. Aunque sí me causaba ruido que tenía que ver con una sanción en especie, por así decirlo, ¿no? Relativa a que tenía que ver con la mercancía que iba a pasar en propiedad del fisco federal. No obstante, por ahí, investigando, la Corte en su momento se pronunció en un amparo en revisión de este tema en particular, hablando de la amnistía fiscal que salió en la Ley de Ingresos de la Federación por ahí de 2007, donde un contribuyente precisamente se amparó en contra de una negativa de condonación de esta naturaleza, es decir, él quiso hacerse el beneficio de la amnistía fiscal respecto de la multa consistente en el valor comercial de las mercancías que no pudieran pasar en favor del fisco federal por incapacidad material. La autoridad negó esa condonación por haciendo señalamiento que no consistía en una multa fiscal y la Corte resolvió que la segunda sala de la Corte resolvió, si me no recuerdo por ahí de 2011, que este tipo de sanción que tiene que ver con mercancías que pasan en propiedad del fisco federal tiene el carácter de decomiso, es como una sanción en especie y por ende no se puede entender como multa fiscal. Sin embargo, abunda que cuando existe la incapacidad material para que la mercancía pase en favor del fisco federal, la sanción se convierte en una sanción pecuniaria, ¿no? Que tiene que ver con el 100% del valor comercial de la mercancía que no pasó en favor del fisco federal y por ende tiene la naturaleza de multa fiscal, por lo que en consecuencia es procedente la condonación o era procedente la condonación para efectos de la amnistía fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación de 2007. Pero ¿qué estamos viendo en la práctica? Yo tuve acercamientos con la Prodecon y pues yo quería todas las canicas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Las multas se componen, en una parte por el 70% de multa por la mercancía y la otra tiene que ver con una sanción respecto del valor comercial de la mercancía por no poder, porque fue materialmente imposible que pasara en favor del Distrito Federal. Pues yo quiero buscar la condonación del 100% de las multas conforme lo establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa? Pues que el criterio de la Prodecon no es así. El criterio de la Prodecon señala, la multa fiscal es la multa que se refiere al 178 fracción cuarta, que es el que dice que se multará del 30 al 70% del valor de la mercancía cuando no se cumplan con requisitos no arancelarios. Esa es la multa fiscal, ¿no? Lo otro no es multa fiscal. Yo inclusive le compartí a la delegada de la Prodecon de aquí de Querétaro, la ejecutoria de la Corte donde señala que cuando haya esta conversión de una multa en especie a una multa pecuniaria, pues es una multa fiscal y por ende fue condonable, insisto, para el tema de la amnistía fiscal, pues yo hubiera entendido que también es condonable para el tema del acuerdo conclusivo. Sin embargo, se verificó con oficinas centrales de la Prodecon y definitivamente consideran que no es un tema que se pueda condonar, incluso señalan que para que se pudieran condonar las multas es necesario pagar el valor comercial, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, se los dejo sobre la mesa para que cuando estén en una situación similar, pues puedan verificar cuál es la naturaleza de las multas, ¿no? Si es una multa fiscal o es una multa, si bien es cierto, impuesta por incumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, tiene otro tipo de naturaleza, ¿no? Pues básicamente hasta aquí mis comentarios y únicamente pues la recomendación, insisto, sería en verificar cuando se esté en un procedimiento o una imposición de multas, verificar
que además de las alternativas que más se escuchan, existen otras como la establecida en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Pues bueno, no sé si tengan preguntas. Pues muchas gracias, Juan. Pues muy interesante estas opciones y la reflexión que nos invitas a hacer de no dar un tratamiento general al concepto de multas para ser un poquito más profundo. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues nuevamente agradecerles que nos estén acompañando. Ya subiremos los videos del día de hoy. De hoy en 8 vamos a repetir la conferencia porque hubo varias preguntas y mucha inquietud. Recibí algunos mails de repetir la conferencia de la reforma fiscal en materia de pensiones, ¿no? Con Aldo Ramírez, va a ser de hoy en 8. Pues nuevamente agradecerle su participación. Estamos en contacto. Abrazo y buen día. Gracias, hasta luego. Nos vemos.